Le doy la bienvenida a este espacio a Jairen Noriega, asambleísta de la Revolución Ciudadana, que ya está con nosotros. Gracias por acompañarnos. Buenos días. Buenos días, Liz. Muchísimas gracias por la invitación. Asambleísta, ya el país conoció también el pronunciamiento de la Revolución Ciudadana el día domingo tras esa imposición del no en la consulta popular y referéndum. Hemos escuchado hace poco la postura nuevamente del gobierno de aceptar ese pronunciamiento de los ecuatorianos, de reconocer que hay una lectura que demanda un cambio. Han empezado por hacer algunos movimientos dentro del gabinete ministerial y 4 días después de ese proceso quiero preguntarle a usted como asambleísta y como Jairen Noriega, más que nada, ¿cuál es su lectura de todo esto? Bueno, la verdad es que los resultados, el no, nos devuelve profundamente la esperanza de saber que hay un pueblo, de que hay un pueblo digno, gente digna en este país que está dispuesta a defender sus derechos, el derecho a la salud para todos, la educación pública, los derechos laborales, los derechos de la naturaleza, los derechos de los pueblos y nacionalidades. Y también es, le digo, Liz, profundamente esperanzador saber que hay gente que no se deja, ¿no? Vimos a un gobierno que en esta consulta popular intentó, o más bien colocó 2 preguntas gancho intentando jalar la votación a un todo sí en la consulta. Vimos a ministros haciendo campaña, vimos también una entrega de bonos millonaria, el espaldarazo de Estados Unidos, y nada de eso fue suficiente. La gente no se dejó convencer por ello y votó de forma reflexiva, votó por la dignidad de la defensa de derechos, y eso siempre para nosotros será digno de reconocer. Usted me ha mencionado qué hizo el gobierno quizás para lograr a través de la campaña que se imponga un sí en esta consulta. No me dijo lo que hicieron quizás los que hicieron campaña por el no, y eso quiere decir que usted coincidiría con lo que dicen analistas, que ningún partido político puede capitalizar ese no, puede adjudicarse ese triunfo del no. Claramente, Liz, nosotros vimos a la sociedad organizada, es decir, creo que las organizaciones sociales, los partidos políticos ocuparon un espacio importante, pero no fue el espacio central ni fue el único espacio. Yo veía estudiantes, veía gente que nada tenía que ver con partidos políticos organizándose en su barrio, organizándose en las calles para poder defender los derechos, para poder defender una constitución que se cristaliza, digamos, como este pacto social al que llegamos en el país, insisto, de defensa de derechos, y de allí el triunfo y de allí la felicidad de saber que hay esperanza en este país. Ahora lo que nos corresponde a la dirigencia política es tener madurez y tener altura histórica para poder leer esos resultados, interpretarlos de forma correcta y a partir de ahí construir una alternativa para ese 60% de la población que le ha dicho no al régimen de Noboa. Pero en lo que viene inmediatamente, porque bueno, usted dice, le han dicho no a ese régimen de Noboa, hay varias lecturas, ¿no? Hemos escuchado incluso analistas que dicen, este es un no que demanda una corrección y un nuevo rumbo, considerando el tiempo que todavía le queda a este gobierno, pero ahí la Asamblea también tendrá un papel importante. ¿Cree que la ciudadanía puede esperar esos acuerdos mínimos, a lo mejor esta apertura al diálogo entre las organizaciones políticas también, en aras de que se logre lo que el país necesita? Mire, Liz, de nuestro lado, como organización política y como bancada de la Revolución Ciudadana en la Asamblea Nacional, nosotros siempre hemos estado abiertos al diálogo, pero no es ninguna sorpresa para usted y para la gente que nos mira que ha sido la propia fuerza política, el presidente de la República, quien desde el primer día cerró, clausuró cualquier canal de diálogo con la Revolución Ciudadana en la Asamblea Nacional. Nosotros siempre estaremos dispuestos a unir esfuerzos para construir un mejor país, pero eso no significa que nosotros desde la Asamblea Nacional vayamos a dejar de denunciar aquello que está mal, la crisis en los hospitales, la falta de libros, de desayuno escolar, por ejemplo, en las escuelas y en los colegios públicos, la corrupción del gobierno nacional. Usted nos hablaba, por ejemplo, de los cambios que ha hecho el gobierno en aras de escuchar el resultado electoral. Y la verdad es que vamos de mal en peor, ¿no? Vemos ahora la posesión de un ministro de gobierno que usando artimañas oscuras, ¿no? Al parecer ya no tiene este impedimento laboral. Vemos además desde ese mismo Ministerio de Gobierno que debería tener un perfil de diálogo, de apertura hacia otras organizaciones políticas y sociales, más bien, digamos,
un intento, ¿no es cierto?, de silenciar las voces de la oposición, y frente a eso parecería no haber voluntad de diálogo. Sin embargo, si es que se abre, si es que se tiende algún puente, nosotros como asambleístas de la Revolución Ciudadana seremos orgánicos con la decisión que tome nuestro movimiento político. Pero esa es la visión que tiene la Revolución Ciudadana. Del otro lado, más bien, también la lectura es que desde el inicio esta agrupación política se planteó como una oposición férrea a todo lo que presentara el gobierno. Este es un momento ya distinto, a lo mejor ese resultado de la consulta marca un antes y un después, y desde ahí quiero preguntarles si es que la Revolución Ciudadana, ustedes estarían dispuestos a apoyar alguna iniciativa que consideren técnicamente correcta, o más bien a raíz de estos resultados esa oposición sienten que se consolida al interior incluso de la Asamblea. Mire, Liz, yo creo que a partir de los resultados del 16 de noviembre empieza un nuevo momento en el Ecuador. Y ese nuevo momento tiene que ver con la posibilidad, o más bien con la obligación histórica de construir una alternativa para ese 60% de la población que en las urnas le dijo no a un régimen que solo ha traído pobreza, miseria e inseguridad a este país. Y en ese camino tenemos que encontrarnos los múltiples sectores que logramos este triunfo popular y esta victoria popular. Ahora, que si el gobierno nacional cambia de rumbo y deja de seguir las directrices y el plan económico del Fondo Monetario Internacional, que ha implicado una serie de medidas de ajuste que solo le ha traído al país pobreza, miseria y más inseguridad a través del debilitamiento del Estado, entonces, si es que se cambia de rumbo, podemos establecer puentes de diálogo. Pero si por el contrario, el presidente de la República y esa mayoría oficialista sumisa al poder de turno sigue aprobando las leyes como las ha aprobado, entonces no tenemos nada de qué hablar, porque si hay algo que ha caracterizado este tiempo en la Asamblea Nacional han sido leyes inconstitucionales, leyes que solo han servido para debilitar el Estado, por ejemplo, despidiendo funcionarios públicos, fusionando ministerios, y al mismo tiempo, si usted mira la característica en común que tienen estas leyes económicas urgentes que hemos tratado en este tiempo en la Asamblea Nacional, tiene que ver con un perdón de impuesto hacia los que más tienen, y particularmente 98 millones a la familia del presidente de la República. Entonces, si el presidente de la República no cambia ese rumbo y no cambia la dirección política, la dirección económica de este país, entonces nos encontrarán a nosotros en la Asamblea Nacional, como lo hemos venido haciendo, defendiendo los derechos de la gente. Pero tampoco debe de quedar de lado la lectura de ese pronunciamiento por el sí en dos preguntas que tienen que ver quizás con las agrupaciones políticas. Una, la reducción del número de asambleístas, y otra, este financiamiento estatal a las organizaciones políticas, porque esto fue un voto prácticamente que se da en plancha, a lo mejor sin ese análisis que se debería hacer pregunta por pregunta. Y ahí también hay un mensaje de esa ciudadanía, de ese electorado que votó sí. Ante eso se debe replantear también al interior de las organizaciones políticas, hacer una mirada en ese sentido e incluso replantear, iba a decir, una agenda legislativa. Por supuesto, Liz, estoy totalmente de acuerdo con usted. Y yo creo que ni usted, ni yo, ni ninguna de las personas que nos está escuchando esta mañana podría decir que el sistema político funciona bien. Nadie podría decir que están contentos y felices y de acuerdo con cómo se ha venido manejando la Asamblea Nacional, o incluso con el papel que tienen muchos de los asambleístas. Es por eso que en días pasados, durante el periodo de elecciones, yo mismo me comprometí a trabajar una reforma a la Ley Orgánica de la Función Legislativa junto con estudiantes, junto con jóvenes, con académicos, con personas que queremos cambiar este país desde las instituciones, desde la política, porque si bien estábamos conscientes que la solución no venía desde la disminución de presupuesto a las organizaciones políticas, o peor aún, una disminución de asambleístas, estamos conscientes también de que los partidos políticos como están, y la Asamblea particularmente como está funcionando, no está respondiendo a las necesidades de la gente, y de allí corresponde hacer un cambio con ese también, digamos, con ese pronunciamiento, yo diría, de la mayoría de los ecuatorianos
ecuatorianos que quieren un cambio y por eso mencionaba, el 16 de noviembre marca un hito histórico, marca un nuevo momento para que los dirigentes políticos con madurez histórica podamos caminar y escuchar a la gente para realizar los cambios necesarios. ¿Y la RC entonces va a impulsar su propia agenda política al interior de la Asamblea o más bien entrará en este sistema de bloqueo y contención a la que venga del gobierno? Mire, Liz, dos cosas que no están divorciadas la una de la otra, ¿no? Por un lado, nosotros creemos que el problema que tiene este país no es un problema de leyes. Es decir, siempre se pueden proponer nuevos procesos legislativos, se puede proponer reformas a la legislación actual. Sin embargo, el problema no necesariamente va por ahí, sino tiene que ver con la gestión de un presidente que se ha dedicado prácticamente a gobernar para el Fondo Monetario Internacional, y eso ha generado efectos completamente negativos en la economía familiar de las personas. Y es por eso que nuestra agenda se ha concentrado en una fiscalización seria de aquello que el Ejecutivo tiene que cumplirle a la gente. Garantizar los servicios de salud adecuados es obligación del Gobierno Nacional. El que los niños y niñas tengan una educación pública, gratuita y de calidad es obligación del Gobierno Nacional. La generación de empleo es obligación del Gobierno Nacional. Y es ahí donde entra la función de fiscalización de la Asamblea Nacional y particularmente del bloque de la Revolución Ciudadana, que nos hemos parado firmes en la defensa de estos derechos que han sido atentados permanentemente con las nuevas leyes, con los proyectos económicos urgentes del presidente Daniel Noboa. Insisto, si es que el Gobierno Nacional cambia de rumbo y decide esta vez sí gobernar para las grandes mayorías, entonces podrán contar siempre con la Revolución Ciudadana. Sin embargo, si el presidente continúa con el mismo plan económico sometido a las imposiciones del Fondo Monetario Internacional, entonces nos encontrarán del otro lado siempre defendiendo los derechos de la gente. Pero más allá de eso, Liz, insisto, es responsabilidad de las dirigencias políticas que no pertenecemos, que estamos más bien en las antípodas del régimen de Daniel Noboa, poder construir entre todos y todas una alternativa que escuche, que dé oídos a estas demandas que se pronunciaron en las urnas este 16 de noviembre. ¿Se activa quizás o va a prevalecer esa función de fiscalizar por sobre la de legislar para el bloque de la Revolución Ciudadana a partir de ahora? Liz, nosotros trabajamos en proyectos de legislación importantes, pero que además son bloqueados por la misma fuerza política de ADN. De hecho, en la Comisión de Garantías Constitucionales, Derechos Humanos, Derechos Colectivos, se venía tratando, por ejemplo, un proyecto de ley muy importante que tiene que ver con regular la consulta libre, previa e informada, que ya se encuentra establecida en nuestra Constitución. Ese proyecto de ley que ya avanzaba hacia un segundo debate, es decir, si se hubiera tramitado de forma responsable, tal vez en este momento ya tuviésemos este proyecto hecho ley en el país. Se lo arrebató de esta comisión para entregarlo a otra comisión que tiene, que está en manos de ADN, y ahí ha quedado congelado. Porque es claro que en este momento la mayoría oficialista responde únicamente a los intereses que tiene el presidente de la República, y eso es profundamente grave porque tiene consecuencias como las que vimos el domingo, pero también tiene consecuencias a nivel social. Acabamos hace pocas semanas de salir de un paro nacional que el Gobierno Nacional intentó invisibilizar, llamó terroristas a quienes protestaban por hambre, los criminalizó, y los resultados son estos. Tenemos un Imbabura 60-40 a favor del no. Tenemos, Olón también, donde se intentó imponer a la fuerza un proyecto inmobiliario, propiedad de la esposa del señor presidente, también con un resultado 60-40. Tenemos a Cuenca también un rechazo rotundo a la posición del presidente de la República, porque también les intentaron imponer un proyecto minero en Quimsacocha. Y le voy a hablar, Liz, de un lugar que casi nadie habla, que es un lugar pequeñito, pero que para mí es muy importante: San Miguel del Común, una comuna indígena que es parte de Calderón, una parroquia a la que yo represento. 90-10 a favor del no. ¿Y sabe por qué? Porque en esa comuna le sacaron los ojos a los comuneros, y la respuesta de la gente fue precisamente esa, de
rechazo a un gobierno que no escucha y de rechazo a un gobierno que desde el inicio ha cerrado los canales de diálogo, y es por eso que el gobierno nacional tiene que leer de forma crítica estos resultados y evidentemente dar un giro en el mando del gobierno. Asambleísta, tengo 30 segundos. Esta también confrontación que hay al interior de la RC entre Luisa González y ahora pues funcionarios en la provincia del Guayas, en Guayaquil, me refiero a la prefecta y al alcalde. ¿Qué está pasando también a la interna de su agrupación política? En 30 segundos. Liz, todos mis compañeros son valiosos, tanto Luisa, Aquiles, Marcela, son importantes y son fundamentales en esta construcción de alternativa de la que le hablo. Es por eso que tenemos que, como organización política, concentrarnos en ese mandato popular que nos ha dado la gente, que es el de solucionar los problemas más urgentes e, insisto, darle una alternativa a este régimen que estamos enfrentando. Pero hay crisis entonces, igual, a la interna. No, hay diferencias como en toda organización política, más tratándose de una organización política tan grande y tan diversa. Sin embargo, de ello, todos tenemos la madurez política de poner por delante aquello que nos une, y lo que nos une es las ganas y el compromiso que tenemos de poder transformar este país para las grandes mayorías. Gracias, asambleísta, por habernos acompañado. Que tenga un buen día. Gracias, Liz. Buen día.